Bueno, hablábamos un poco más temprano con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sobre los decomisos de cocaína que en las últimas semanas suman ya más de 2 toneladas. Vamos a platicar ahora con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, analista, columnista del periódico Excelsior, especialista en temas de seguridad, sobre pues el significado de estos decomisos y todo lo que está detrás. Querido Jorge, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días. Un placer platicar contigo, con todos los amigos de Imagen. A ver, ¿implica esta gran cantidad de cocaína decomisada una mayor actividad criminal o simplemente estamos dándonos cuenta de las cantidades de cocaína que se mueven en la Ciudad de México, Jorge? Quizás es una mezcla de ambos fenómenos con un tercero, que es una actividad policial mucho más intensa de decomisos. Durante muchos años hemos sabido, por ejemplo, que el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los grandes centros de ingreso de droga al país, desde donde se distribuye no solamente el narcomenudeo, sino la importancia de la distribución a otros puntos del país. Yo no recuerdo en un lapso tan corto de tiempo tal cantidad de decomisos como Yo los tampoco, que hemos visto en estas últimas semanas. Y decomisos tan importantes porque estás hablando de decomisos de prácticamente 1 tonelada, se dan en serie uno tras otro, se está rompiendo una red de tráfico de drogas de importancia mucho mayor a la del narcomenudeo. Las del narcomenudeo son otras redes que funcionan de otra manera. Entonces, me parece que es una noticia importante. La Secretaría de Seguridad Capitalina viene trabajando desde hace mucho tiempo en tratar de romper esas redes y me parece que por primera vez están teniendo un éxito concreto en ese sentido. Sí, impresionante. Digo, el volumen que implica 1 tonelada, 1,000 kilos, pues esto llena un cuarto, ¿no? Fácilmente No, claro. un cuarto de un departamento, digamos. Sí, y tener 1,000 kilos en un lugar, 1,000 kilos en otro, es una bodega, ¿no? Lo Sí, que necesitas. claro. Y también hay que ponerse en el sentido de lo que implica al haber trasladado Ujú. esa carga hacia un lugar de la Ciudad de México y evidentemente para moverla desde la Ciudad de México hacia otros puntos. Pero en esto es muy importante, Pascal, romper con algo que siempre se decía y que no tenía sentido, cuando decían que no había narcotráfico en la Ciudad de Sí. México. Por supuesto que hay narcotráfico en la Ciudad de México y por supuesto que aquí operan todos los grandes grupos. Una cosa es la Unión Tepito, Ujú. la Antiunión, la Mano con Ojos, estos grupos más pequeños, pero aquí operan los grandes cárteles y el control del aeropuerto, de las centrales camioneras, de la central de abastos es fundamental para esa operación. ¿Por qué? Porque aquí se mueve el dinero, aquí se mueve la droga, aquí se puede depositar, como lo estamos viendo, grandes cantidades de drogas para moverlas hacia otros puntos del país o Eso hacia te el iba a preguntar, extranjero. Jorge. Esta droga que hemos visto decomisada, su último objetivo era el consumo en la Ciudad de México o más que eso. Digamos, era distribuirla a otras partes del país y eventualmente fuera de México. Yo dudo que haya cantidades, quizás este último operativo en la Narvarte que fueron 60 kilos, si no me equivoco, Ujú. de cocaína puede ser para distribuirse en la Ciudad de México, pero 800 kilos de cocaína pura para distribuirse en la Ciudad de México no tiene sentido, ¿no? Ujú. Entonces, me parece evidente que son depósitos, grandes depósitos, para a su vez ir redistribuyéndolo a otros lugares que también son depósitos que tiene que haber llegado. Sí, Esa cantidad de droga tiene que haber llegado, tampoco llegan en paquetes de 20 kilos, ¿no? no. Tienen que haber llegado a la ciudad en forma así masiva. Entonces me parece que lo que estamos viendo, hay muchas cosas importantes en lo que ha ocurrido en estos últimos días que se pueden deducir, que las autoridades todavía no nos han dicho en forma completa, pero me parece que se está rompiendo una red de distribución muy importante Ujú. que opera desde la Ciudad de México, una red de corrupción también que tiene que haber permitido entrar esa droga a la Ciudad de México, y la entrada de la droga a la Ciudad de México se hace por el aeropuerto, por central de abastos,
y por centrales de autobuses, y me parece que todavía vamos o tendríamos que ver bastante más de lo que ha ocurrido en ese sentido. Oye, Jorge, ¿tú imaginas que porque García Harfuch nos decía también que seguramente entró por el aeropuerto, entonces evidentemente salió del aeropuerto y fue a distintos lugares del Valle de México. ¿Esto ocurrió, digamos, con conocimiento de la autoridad para poder detener a los traficantes en otro sitio o bien se coló por el aeropuerto y la autoridad, la policía supo de la existencia de la droga una vez que ya estaba instalada en algún domicilio? Yo me imagino que ya supo cuando ya estaba instalada. Ujú. La red de corrupción O del sea que aeropuerto sigue saliendo del aeropuerto, ¿no? el tema de la red de corrupción del aeropuerto es antiguo y no se ha solucionado y hay movimientos extraños. Por ejemplo, el que era el responsable del movimiento de seguridad del aeropuerto y de las llamadas zonas estériles del aeropuerto, que es donde realmente se puede hacer el tráfico, el grueso tráfico, fue quitado de esa posición hace unos meses y ahora apenas esta semana lo designaron director del aeropuerto de Cuernavaca, Ujú. que es uno de los aeropuertos que han sido famosos precisamente porque ahí se ha movido de la época del Señor de los Cielos hasta el día de hoy muchísima droga, donde se robaron una avioneta Sí. hace algunos días. Entonces, me parece que en todo eso hay zonas muy oscuras. Recordemos que todas estas operaciones las hace la Secretaría de Seguridad Capitalina, que no tiene control sobre el aeropuerto. El Ujú, aeropuerto es ujú. una zona federal. La seguridad del aeropuerto depende de autoridades federales. Entonces, me temo que esto ha sido seguimiento de otras actividades, pero no seguimiento desde el propio aeropuerto, sino una vez que se han detectado las redes y se ha ido golpeando. Y los golpes, por cómo se han dado, cuando uno los lee, son golpes sucesivos, o sea, uno ha llevado al otro, ¿no? ¿Estamos hablando de diferentes organizaciones delictivas, Jorge? Yo me imagino que son de la misma, De la por la misma. forma en que, Ujú. por la forma en que se ha dado la sucesión de allanamientos, de decomisos, ¿no? Tú llegas a un lugar, recoges información, de ese vas a otro lugar, recoges información Ujú. y todo indica que son de una sola organización criminal. Ahora, Ahora, hay que ver evidentemente no la hay, no, organización no, criminal, sí, perdóname. perdón, la organización criminal Sí, que manejaba el aeropuerto son grupos que estuvieron, según se sabe, muy relacionados con Cártel Jalisco. claro. Y lo más seguro es que esta droga llegue de Colombia, ¿no? Probablemente pueda llegar de Perú, de Bolivia, pero creo que más bien llega de Colombia, ¿no? Colombia, Perú, o sea, los países que producen cocaína son Colombia mayoritariamente, Sí. Perú y Ecuador, ¿no? Y Y, quizás Bolivia, pero no llega poca cocaína de Bolivia a México, o sea, la cocaína de Bolivia va sobre todo a Brasil. ahora, Jorge, voy a tener que hacer un corte en un momento, pero sí me gustaría preguntarte algunas cosas más. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, sobre, pues, qué puede producir esto en términos de reacción de los grupos delictivos a los que les han decomisado esta droga. Sí, por supuesto. Regresamos enseguida para Regresamos, sí. seguir conversando con Jorge Fernández Menéndez, analista y columnista del periódico Excelsior, a quien usted puede leer de lunes a viernes en las páginas de nuestro diario en su columna Razones. Volvemos enseguida. Le agradezco mucho a nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez que nos haya esperado en la línea para continuar esta conversación sobre los decomisos de droga en el Valle de México de los últimos días. Jorge, pues te preguntaba, ¿qué reacciones podría ocasionar esto? Mira, en los grupos no se sabe exactamente, pero bueno, no iba a haber ningún grupo militar, ningún grupo del narcotráfico, ningún grupo organizado que disfrute de que le decomisen grandes cantidades de droga. Uh -huh. Hay ocasiones en que se ha dicho, se ha investigado, que hay decomisos que se planifican, para decirlo de alguna forma, para entregar algo para poder seguir haciendo actividades. Me parece que este no es el caso. Me parece que estos son golpes muy certeros porque además develan precisamente algo que se ha ocultado consciente o inconscientemente durante muchos años en la Ciudad de México, que era lo que decíamos antes, que este es un centro de operación muy importante para el narcotráfico,
que no tenga quizás los niveles de violencia que se generan en otros puntos del país, no hace que sea un lugar menos importante para el narcotráfico, pero incluso en ese sentido, las acciones que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, en México de violencia del narcotráfico son también inéditas. Ahora que hablábamos de García Harfuch, un atentado como el que sufrió García Harfuch no se había producido nunca en la Ciudad de México de ese nivel. Y me parece que también es un reflejo de esa realidad, de cómo están operando los grupos de narcotráfico, no solamente en torno al robo, la extorsión, la venta de drogas para el narcomenudeo, que es un negocio importante, pero no es tan importante como el otro, sino como las grandes redes, utilizando la ciudad para llegada de drogas, para acopio y distribución de drogas, y sin duda para lavado de dinero, que es otro de los fenómenos a los que hay que prestar atención, que tengo entendido que la Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando incluso muy cerca de la Secretaría de Seguridad en ese ámbito. Se atribuyó el atentado de finales de junio pasado contra García Harfuch al cártel Jalisco Nueva Generación, y pues se dijo en aquel momento, Jorge, que había sido, digamos, como una respuesta a los golpes que la policía capitalina había dado contra este cártel. Sin embargo, y tú ya lo referías de alguna manera, no vemos acá en la capital, digamos, enfrentamientos violentos entre diferentes grupos, por lo menos enfrentamientos que llamen mucho la atención. Sí ejecuciones, sí otro tipo de hechos, pero no enfrentamientos como vemos en otras entidades. ¿Qué podrías decirme de esto? Mira, yo creo que los enfrentamientos se están dando cuando uno comienza a ver ahí, claro, de forma diferente, pero la cantidad de ejecuciones que se han dado en la ciudad son mucho mayores a las que hubo en otras épocas. En el libro lo platicamos, en el libro La Nueva Guerra platicamos mucho del tema de la Ciudad de México y cómo están los grupos, y es evidente que hay una penetración del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere estar y quiere meterse en la Ciudad de México y quiere tener mayores espacios de control. Durante muchos años el aeropuerto de la Ciudad de México estuvo controlado por los Beltrán Leiva, pero ese cártel, lo sabemos, está muy debilitado, quedan rescoldos solamente de él, y es un área que siempre ha querido controlar el Cártel Jalisco. Me parece que tiene un poco de relación con estos enfrentamientos y esta limpieza, vamos a llamarlo así, que ha habido de otros grupos. Y lo que ha ocurrido con el atentado a García Harfuch, me parece que tiene relación con eso. Me parece que es un cártel grande, un cártel poderoso, que quiso dejar huella diciendo, estamos en la Ciudad de México y queremos controlar la Ciudad de México. Me parece que tiene relación directa con eso. Pues Jorge, te aprecio como siempre, que participes con nosotros. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, un abrazo a todos. Gracias. Jorge Fernández Menéndez, analista, columnista de Excelsior, especialista en temas de seguridad. Son las 10:38.